Genocidio es la palabra de moda de este año, usada por simpatizantes de terroristas y enemigos de Occidente por igual para definir la respuesta militar de Israel a los ataques terroristas de Hamas ocurridos en octubre de 2023 contra menores de edad y mujeres desarmadas. Durante 3 horas, los abogados sudafricanos presentaron sus argumentos frente a los 17 jueces de la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Sudáfrica acusa a Israel de violar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada en 1948 después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Genocides are never declared in advance. Los genocidios nunca se declaran de antemano, pero este tribunal cuenta con el beneficio de las últimas 13 semanas de pruebas que demuestran de manera irrefutable un patrón de conducta e intenciones relacionadas que justifican una reclamación pausable de actos genocidas. Hace unos días la palabra convertida en eslogan saltó de las facultades de humanidades a los tribunales internacionales, luego de que la República de Sudáfrica acusara al Estado de Israel ante la Corte de La Haya de cometer genocidio en la Franja de Gaza. Sudáfrica, a la que Bolivia, Colombia, Venezuela y otras naciones han expresado su apoyo, respondió insistiendo en que los hechos, la ley y la evidencia respaldan su denuncia. No importa lo que haya hecho algún individuo dentro del grupo de Palestina en Gaza, y no importa cuán grande pueda ser la amenaza a los ciudadanos de Israel, los ataques genocidas contra toda Gaza y toda su población, con la intención de destruirlos, no pueden estar justificados en absoluto. Imagínate tú, la nación más racista de su continente acusando de genocidio al estado más abierto de su región. En fin, de eso hablaremos en este especial en el que no faltarán los detalles que nadie quiere decir frente al público. Sudáfrica se enfrenta a un problema muy grave. Los extranjeros del país llevan 3 días siendo el blanco de ataques de la población nativa acusados de robar el trabajo a los nacionales, y los inmigrantes se han armado para defenderse. Muchos acusan al gobierno sudafricano de no haber respondido a tiempo y haber permitido así la escalada de violencia. Nos odian mucho, dice este comerciante nigeriano, no sabemos por qué, porque no estamos robándoles el trabajo, no estamos robando nada, solamente tratamos de sobrevivir, no sabemos por qué están contra nosotros. Las Naciones Unidas entienden el genocidio como el exterminio de un pueblo de manera sistemática e intencional, específicamente como una serie de actos de violencia extrema perpetrados con la intención de destruir por completo o parcialmente por motivos étnicos y o raciales, así como diferencias nacionales y religiosas. Entre las barbaridades perpetradas por genocidas a lo largo de la historia moderna se encuentran la matanza de personas de manera sistemática e intencional y el sometimiento armado del grupo vulnerado hasta borrarlo de la faz de la tierra. Una demanda sin precedentes. Sudáfrica acusó a Israel de querer acabar con la población palestina. Los actos y omisiones de Israel denunciados por Sudáfrica son de carácter genocida porque tienen como objetivo provocar la destrucción de una parte sustancial del grupo nacional, racial y étnico palestino. Aunque ya existen demandas por genocidio contra Israel en la Corte Penal Internacional, es la primera que se presenta ante la Corte Internacional de Justicia, el ente jurídico de Naciones Unidas que se encarga de juzgar casos entre estados. Para algunos expertos existen dictámenes del tribunal que podrían servir de precedentes. Israel ahora es acusado por Sudáfrica de cometer genocidio bajo el factor clave de la intencionalidad. Esta acusación, que ahora reposa en la Corte Internacional de Justicia, no viene de la casualidad ni de la solidaridad, sino de una vieja alianza. Las autoridades de Sudáfrica han amenazado a aquellos ciudadanos que estén en Israel y que decidan unirse justamente al ejército de defensa de ese país en su operación en Gaza. El Ministerio de Exteriores del país africano ha indicado en un comunicado que existen graves preocupaciones ante las informaciones que llegan sobre ciudadanos sudafricanos que se unen a las fuerzas de defensa de Israel o que están pensando en hacer. Estas acciones pueden contribuir potencialmente a la violación del derecho internacional y la comisión de delitos y crímenes de guerra, lo que los hace susceptibles de ser imputados en Sudáfrica, ha indicado el gobierno en un comunicado. El Congreso Nacional Africano de Nelson Mandela y la Organización de la Liberación de Palestina de Yasser Arafat fueron muy cercanos durante finales del siglo pasado. Posterior a su muerte, la alianza fue retomada por Cyril Ramaphosa en Sudáfrica e Ismail Haniyeh en Gaza.
Los países occidentales han expresado su apoyo incondicional a Israel y condenado duramente a Hamás. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que el apoyo de Washington es sólido como una roca y advirtió a cualquier parte hostil a Israel de que no trate de aprovechar la situación. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó las acciones de Hamás de terrorismo en su forma más despreciable. Todos los países europeos califican a Hamás de terrorista y defienden el derecho de Israel a la autodefensa. Noticia de última hora, la policía alemana detuvo en la capital, Berlín, a 3 presuntos integrantes del grupo islamista Hamás. Las autoridades neerlandesas, por su parte, detuvieron a un cuarto sospechoso en Rotterdam. Según la Fiscalía alemana, los detenidos planeaban traer armas a Berlín que iban a ser utilizadas para cometer atentados. Hamás perpetró los atentados del 7 de octubre contra Israel y está clasificado por la Unión Europea y Estados Unidos como una organización terrorista. El Estado de Israel fue fundado y construido precisamente por los sobrevivientes de un genocidio con menos de un siglo de antigüedad que se cobró la vida de al menos 6 millones de judíos a manos de la Alemania nazi. Ahora debe de defenderse de acusaciones sin fundamento que buscan comprar tiempo para el bando enemigo. Sobre todo porque un cuarto de su población son ciudadanos musulmanes completamente integrados en la sociedad civil y las fuerzas armadas. En hebreo el nombre es Tzahal, que quiere decir Ejército de Defensa de Israel, las FDI. No es el Ejército de Defensa de los judíos, ya que en Tzahal hay árabes y judíos, musulmanes, cristianos y drusos. Hay muchas mujeres en diferentes puestos y rangos. El Awabi, oficial de la unidad del vocero de las FDI en árabe. Todos la conocen como la Capitán Elá. Veamos entonces la primera parte del informe realizado por Daniel Gitman de i24 News Digital, la Capitana Elá. Netanyahu incluso se ha defendido de la acusación recordando que las Fuerzas Armadas advierten con tiempo a la población civil de la Franja de Gaza de los bombardeos aéreos que ocurrirán contra objetivos militares. Sudáfrica, por su lado, sí tiene un par de cabos sueltos que se acercan muchísimo al enaltecimiento del genocidio. El Partido Socialista que gobierna la nación africana ha sido sorprendido en más de una ocasión con las manos en la masa. Este es el principal grupo antiinmigrante, conocido como Operación Dudula. We cannot be undertaken by foreign nationals and do nothing about it. Something needs to happen. We are coming for you. Esta es una reunión local de la Operación Dudula en Johannesburgo. Dudula, en Zulu, significa literalmente forzar la expulsión. Shoot the Boer o Mata al Boer o al Blanco es una canción que ya se ha vuelto común en los mitines del partido. Los resultados de aquella arenga son tangibles en el campo donde los granjeros blancos han sido linchados por turbas zulúes. Pero el supremacismo racial del Partido Socialista no se detiene en los Boers blancos de Sudáfrica. El asesinato de un granjero blanco ha desatado graves tensiones raciales. Manifestantes de raza negra y blanca acudieron este viernes a Senekal, en el centro de Sudáfrica, donde estaban llamados a comparecer los acusados del asesinato de un joven a comienzos de octubre. Unos días después del asesinato, la ciudad fue escenario de violentas protestas de Afrikaners contra los asesinatos de granjeros blancos y que entonces desembocaron en enfrentamientos con la policía. El grupo de izquierda radical y segundo partido más importante de la oposición, los Luchadores por la Libertad Económica, llamó a concentrarse en Senekal este viernes. Su líder señaló que acudieron para proteger la democracia, que está bajo amenaza, dijo, de granjeros criminales y racistas. Este país es escenario constante de disturbios raciales dirigidos por políticos contra migrantes asiáticos y ciudadanos mestizos. Sudáfrica se enfrenta a un problema muy grave. Los extranjeros del país llevan 3 días siendo el blanco de ataques de la población nativa, acusados de robar el trabajo a los nacionales, y los inmigrantes se han armado para defenderse. Muchos acusan al gobierno sudafricano de no haber respondido a tiempo y haber permitido así la escalada de violencia. Nos odian mucho, dice este comerciante nigeriano, no sabemos por qué, porque no estamos robándoles el trabajo, no estamos robando nada, solamente tratamos de sobrevivir, no sabemos por qué están contra nosotros. Entonces, resulta descarado y evidente que se acuse a las víctimas de un exterminio de cometer genocidio, especialmente cuando la acusación viene de una nación racista
que es el principal aliado de los fundamentalistas islámicos en el continente africano.